Reyes y reinas, arrancamos la cuarta semana del 2026 oficialmente y con ello llega el tercer episodio de la segunda temporada del Deporte Rey. Esta semana estaremos hablando del resumen que nos dejó la séptima fecha de la UEFA Champions League. Arranca nuestra liga granjera, nuestra liga Van Trapp que estrena patrocinador y también arrancó nuestra selección, tal vez no con el pie que esperábamos, pero ya no nos impresiona porque no estamos ganando ni perdiendo nada. Ustedes lo que no se pueden perder es este episodio. Así que arrancamos con el Deporte Rey. Albert, qué gusto saludarle, qué gusto volver a verlo una semana más. Ya contento porque empieza nuestra liga granjera y contento también porque hubo Champions y hubo Liga de España, hubo Liga Inglesa que nos regaló bellezas de partidos y hubo también inicio de Liga Nacional. ¿Cómo le va, Albert? Excelente, Walter, la verdad que un gusto volverles a saludar otra semana más. Tenemos mucho de qué hablar, también tenemos Champions. La verdad que lo del partido de la selección, pues yo creo que es un punto neutro, es un punto muerto, porque no estamos ganando, no estamos perdiendo, como lo mencionó. Pero hay mucho que analizar en cuanto a los nuevos jóvenes que se unieron a la selección nacional. También hablar de los primeros partidos de la Liga Nacional, que la verdad que nos ha sorprendido gratamente. Ha sido una primera jornada con muchos goles, así que tenemos mucho que analizar y mucho que hablar en este episodio del Deporte Rey. Así que a darle. Y así como hubieron goles en la Liga Nacional y están habiendo goles en la Liga Nacional, también hubieron bastantes goles en lo que es la Champions. Empecemos esta semana con lo que nos dejó la séptima y penúltima jornada clasificatoria de la Champions League. Esto es nuestro análisis. Y se llegó a la penúltima jornada de la UEFA Champions League en su nuevo formato, ya segundo año que hacen este formato. Y se puso bastante interesante porque nos dejó partidos bastante buenos y sorpresas. Para mí la principal noticia o el principal encabezado que me dejan estos juegos de Champions fue la derrota del Manchester City ayer contra el Bodo Glimt. Realmente era un equipo al que Albert le apostaba a nada y terminó dando una papeada al equipo de Pep Guardiola. Albert, yo no sé si usted tuvo tiempo de verlo, pero cuénteme, aunque sea bien el resumen. Sí, la verdad que, mire, le voy a ser sincero. Es interesante el momento que está atravesando el Manchester City, porque venís de perder el derby de Manchester contra, yo creo que el equipo que, hablemos lo que es, el Manchester United, a pesar de sus malos ratos, es el histórico de Manchester. Pero el City venía con una tendencia en los últimos años a ser un equipo mejor, por así decirlo, administrativamente hablando, un mejor plantel, un mejor técnico. Pero lo que pasó el fin de semana yo creo que le ha dejado una herida muy grande al Manchester City. Una herida en la que no se recuperó para este partido de Champions League. Venís y perdés ante, bueno, tengo que decirlo, uno de los equipos más paupérrimos de la Liga Noruega, tengo que decirlo. Recordemos que incluso Nicolás Hagen jugó un tiempo en la Liga de Noruega, ¿no? La verdad que es una liga no tan... La verdad que de las ligas europeas tal vez no de las más competitivas. Pero el Bodo Glimt sí es un equipo que internacionalmente ha estado teniendo mucha participación. Y la verdad que el día de ayer nos sorprendió gratamente el cómo supo de cubrir cada uno de los espacios que el Manchester City tenía en el ataque. La verdad que fue un partido en el que se supieron parar muy bien, supieron aprovechar las oportunidades en ofensiva. Y yo creo que eso es algo muy importante cuando te enfrentas a equipos como el Manchester City, o cuando vos, digamos, sos, por así decirlo, en el papel menor al equipo que te estás enfrentando. Lo que tienes que hacer es eso, ver las falencias que tiene el equipo, ver dónde puedes cubrir la mayor parte del campo para que no provoquen jugadas que te puedan hacer daño y aprovechar las que tengas. El Bodo Glimt lo hizo ayer, lo ganó con 2 goles de Kasper Hock al 22 y al 24 y un gol de Jans Peter Hausch al
58, Ryan Cherky definió por el Manchester City al 60. Y pues al 62, una cosa muy curiosa, el Balón de Oro del 2024, Rodri, se fue expulsado. Hablando de lo que es, la verdad que lo que más nos sorprende son las stats, ¿no? 15 disparos del City ante 8 del Bodo Glimt. Pero ojo con esto, los disparos a puertas, 5 de 5. 5 de 5, sí. La verdad que ha sido una de las sorpresas más grandes de la Champions. No sé si me atrevería a decir desde tal vez la victoria del Sheriff ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Muy interesante. ¿La victoria de quién? Del Sheriff sí, en el Santiago. Sí. Y es que fue una cosa que la verdad nadie se esperaba. O sea, estamos hablando del Bodo Glimt, que está en el lugar 28. Ahorita en este momento está en el lugar 28. Pero lo curioso, que pasan los primeros 24, pero el 24, que es el Olympiacos, tiene 8 puntos. O sea, literalmente, hasta el número 32, todos están con vida. Todavía. Todos están con vida. Todos pueden pasar. Sí. O sea, literalmente todo se decide en la última fecha. Y eso absolutamente todo. Y eso es lo que hace este formato tan atractivo, ¿no? Porque incluso el Barcelona hoy, viendo el partido, más adelante hablaremos de él, pero incluso el Barcelona hoy, por ejemplo, perdiendo el partido de hoy, pudo haber complicado incluso su pase a los playoffs. Fácil y sencillamente. Sí. Por lo mismo de que la tabla es muy cerrada y todos se pueden, hasta el 31 de agosto todavía tienen la posibilidad de meterse. El Ajax, que salió del último lugar, el Unión Saint-Gionès, el Pafos, Benfica, el Bodo Glimt, Athletic está entre los 24 en este momento, pues, o sea, solo ahí nos podemos dar cuenta, el Athletic. Entonces, está entre los 24. Eso nos tiene que dar una idea, la verdad. La verdad que la victoria del Bodo Glimt nos demuestra lo competitivo que se ha vuelto la Champions League. Y dejemos solo la victoria del Bodo Glimt. La victoria ayer del Sporting de Lisboa sobre el PSG de Luis Enrique. O sea, estamos hablando del campeón, y el Sporting de Lisboa le somató en su casa. O sea, sí, estaban de locales, pero el PSG venía demostrando que podía ser buen visitante, buen local y lo que sea. O sea, llegó a papear a medio mundo el PSG. Y wow, o sea, perder ante el Sporting de Lisboa. Cierto, el Sporting de Lisboa tiene su historia es también. Un equipo con historia. Tiene su historia, pero el PSG no tiene las estrellas que tiene el PSG. No, y mire, viendo un poquito las stats del partido, hablemos lo que es, o sea, lo que le comento. Cuando sos local y te enfrentas a un equipo que jerárquicamente está por encima de vos en todo sentido, lo que te queda es eso, aprovechar tu localía, pararte bien y tratar de aprovechar las que sí tienen, porque no se van a tener todas. Sí, porque literalmente el PSG en las stats lo supera en todo, en disparos al arco, posesión, pases completados. Es más, en pases completados el PSG completó 651 y el Sporting de Lisboa apenas 214. Eso nos habla que fue un dominio total del PSG, pero recordemos que en el fútbol no se gana en base a porcentajes. Y mire, lo más importante es lo curioso de la próxima semana. Porque la próxima semana es el último partido y todos juegan el miércoles a las 2 de la tarde. Pero mire lo curioso. Hoy jugó el Atlético de Madrid contra el Galatasaray y quedaron 1-1. El Galatasaray se le puso enfrente al Atlético y lo aguantó. El Bodo Glimt le ganó al Manchester City. Y en la última jornada, Manchester City recibe al Galatasaray y Atlético de Madrid recibe al Bodo Glimt. O sea, el Bodo Glimt y el Galatasaray todavía están peleando. El Atlético y el Manchester prácticamente ya calificados. Pero, o sea, está esa parte de si les llegan a somatar. Es pelearse por los... Es más, ahí es donde vos decís, pero el formato entonces, ¿en qué está lo beneficioso? En eso, porque lo que pasa es que, por ejemplo, equipos como el Manchester City y el Atlético de Madrid ya están clasificados, pero hay dos equipos con el cuchillo entre los dientes, que son el Galatasaray y el Bodo Glimt, que van a hacer todo lo posible para por lo menos ocupar los últimos espacios para los playoffs, y eso hace el formato se vuelva competitivo, porque un equipo como el Bodo Glimt o como el Galatasaray te van a ir a jugar
como sea para van poder a ganar ir y poder al meterse. todo por el... Y es que eso es lo bonito, van a ir al todo por el todo. Eso es lo precioso y lo bello realmente de este nuevo formato. Mucha gente, yo le voy a ser honesto, yo no le veía mucho énfasis, mucho beneficio a este nuevo formato porque al final nos ha dado muy buenos partidos, pero eran los partidos que nos esperábamos a ver en los playoffs, en los octavos de final, en los cuartos. Pero también sucedía algo. Le perdíamos el interés a la Champions. Porque en ese momento solo le decíamos, miramos el del Madrid, miramos el del Barça, miramos el del Bayern, el del Chelsea, tal vez el del Chelsea cuando estaba, el del PSG, pero ahora miramos casi todos. Porque queremos saber cómo finaliza. Exacto. ¿Y por qué juegan? Hay partidazos. Por ejemplo, ayer se dio el partidazo Inter de Milán Arsenal. ¡Qué buen partido, Albert! Estamos hablando de dos de los equipos que por lo menos en los últimos años han sido de los que siempre están en esas últimas instancias en la UEFA Champions League. Y eso es lo hermoso de este formato, porque te da estos partidos que miras normalmente en las últimas etapas del torneo, las miras en estas instancias, pero al final de cuentas son de matar o morir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Inter complica. Lleva 3 derrotas al hilo que le pueden llegar a complicar su puesto en los playoffs. O por lo menos... tener que jugar ese partido extra. Exacto. Y la verdad que yo creo que ningún equipo, en este caso el Inter, pues quiera estar en esa posición. Por lo menos yo no quiero que el Barcita juegue una instancia antes, porque eso quiere decir más desgaste. Más desgaste y ojo, van primero de local y terminan de visita. Y la verdad que quiero hablar un poco de la aplanadora que se ha vuelto el Arsenal. El Arsenal en esta UEFA Champions League. Arsenal, no Barsenal, tranquilo, es el Arsenal. Tranquilo. Pero la cosa es que el Arsenal ha sido una tremenda aplanadora. 7 victorias en 7 partidos. Sí. Una diferencia de goles a favor de 20. Una diferencia de goles en contra de solamente 2. 2 goles ha permitido el Arsenal en estos 7 partidos. Esto nos tiene que hablar mucho de el poderío defensivo que tiene el Arsenal. Una diferencia de goles de 18 y 21 puntos. Perfecto, paso perfecto. Y si el Arsenal de hecho, es la primera vez que el Arsenal gana todos sus partidos en toda la historia de Champions. Es la primera vez que el Arsenal hace eso. Pero es que obviamente es algo que yo creo que es muy obvio que tiene que pasar. ¿Por qué tiene que pasar? Porque hemos hablado mucho del poder adquisitivo de la liga inglesa y el Arsenal se ha vuelto de esos equipos que tienen que arrasar en estas instancias. ¿Por qué? Porque han invertido el dinero para hacerlo. Tenés una delantera en la que tenés a Trossard, Gabriel Jesús y a Saka. Tenés en el medio campo a Mikel Merino, tenés a Subimendi y tenés a Eze. Y tenés una línea de 4 con Lewis Skelly, Mosquera, Saliba y Timber. Y tenés a uno de los mejores porteros españoles en este momento, que es David Raya, que es uno de los que se puede meter a la Copa Mundial de Fútbol con España. Tenés un equipo completo y tenés eso. Y de ahí tenés, en la banca tenés a Ben White, tenés a Gabriel Megalés, Gabriel Martinelli, tienes a Víctor Gyökeres, tenés a Martin Odegaard, tenés a Declan Rice, sí. Tenés a Arrizabalaga, a Kepa Arrizabalaga, que de hecho Kepa está jugando muy bien. Mudueke, Nuaneri, Havertz, Kai Havertz, otro a la Cobra Kai, sí, o sea, Declan no Rice, de hecho, solo con tener también a Declan Rice, o sea, realmente el Arsenal creó un mega equipo. Creo que ya es justo que por lo menos gane es cierto, el fútbol no es de justicia, pero ya sería muy necesario, voy a usar esa palabra, muy necesario que el Arsenal gane una Premier League al menos con este equipo. Porque si no, Albert, ahí sí podemos decir que Arteta tiene un fracaso. O tiene varios fracasos. El Arsenal tiene yo incluso lo podría decir, para mí, el equipo que tiene el Arsenal tiene que darle para poder ganar Champions League y ganar Premier League. Tienen el equipo. Pero recordemos que no es... De hecho, no van mal en la Carabao Cup. No. En la Carabao Cup, al menos se fueron con ventaja de 3-2 del Chelsea. Pero recordemos algo muy importante y algo que pasó la temporada pasada. Y es el Liverpool, por ejemplo.
El Liverpool igual, tenía yo creo que casi los mismos números que tenía este Arsenal. ¿Qué fue lo que pasó? Tronó con el PSG en la Exacto. primera. Sí. Exacto. Entonces, Y ojo que el a pesar- PSG tuvo que jugar un partido más, si no mal recuerdo. exacto, creo yo que tuvieron que jugar playoffs, si no estoy mal. Si no estoy mal, el PSG tuvo que haber jugado. Ah, no, de hecho no, creo que juegan cuartos de final contra el Aston Villa. Y si no estoy mal... Ah, no, perdón, cierto. Juegan playoffs con el Aston Villa y después en la siguiente juegan contra el Liverpool. Y ahí es donde el Liverpool queda eliminado, creo yo, si no estoy mal. El Algo PSG. así fue, pero... Algo así fue. No, si no de estoy hecho juegan playoffs, luego dejan a Liverpool, no, perdón, sí, a Liverpool, y Sí. después dejan al Aston Villa. Ex- Después cierto, dejan tiene al toda la Aston Villa. Tiene toda la razón. Así fue como se fue el Exacto. PSG. Exacto. Entonces, pero o sea, a lo que voy, tener un equipo con la profundidad de banca que tenés, con los 11 que tenés, es cierto, no te debería asegurar que vas a ser campeón de algo. Pero la verdad que tengo que hablar que a como ha jugado es que el debería, Arsenal, Albert. tiene los argumentos para poderlo hacer. Créame que ahorita debería de garantizarle una copa a este equipo. Debería de garantizarle. Porque realmente las estrellas que tiene no son cualquier cosa. Son cosa seria. O sea, tiene jugadores, ese equipo bastante fuertes. Ya veremos cómo le va al Arsenal. Y ahorita los que levantaron vuelo al fin, curiosamente demostraron el fútbol que el entrenador quería llevar y lo están demostrando hasta que lo sacaron. Es el Real Madrid. O sea, sí, ese es el Real Madrid que los madridistas queríamos ver. Al menos esperábamos verlo con Xabi Alonso. Pero por mucho que digan es que los pitidos hicieron reaccionar a los jugadores, ¿por qué tener que esperar a llegar a ese punto? Sí, qué bonito, golearon y sí, abracito y todo el rollo. Pero ¿qué va a pasar este fin de semana contra el Villarreal? ¿Qué va a pasar la próxima semana contra el Benfica? Eso quiero ver yo. Esos partidos son los que yo quiero decir, ok, va, si ganan estos dos podemos decir, les está yendo bien. Pero ¿y si no hacen nada? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si no van a hacer nada? Ante el Villarreal la tienen complicada. Sábado 2 de la tarde. Van de visita. El Estadio de la Cerámica es complicado. Submarino Amarillo es complicado. Hay que ver. Reciben al Benfica, si no estoy mal, en la última fecha de la Champions. El Bernabéu, pues no, de hecho van a Benfica. Van a Portugal. Terminan de visita. O sea, las próximas dos. Los próximos dos desafíos de Arbeloa son de visita. Y ahí puede definirse muchas cosas. Prácticamente el Real Madrid, de perder ante el Benfica, puede incluso hasta quedar en los del 9 al 24. Entonces, ni al Real Madrid ni a ninguno de estos les conviene perder. Entonces, vamos a ver cómo les va. El Barcelona se le complicó hoy un poco de más, creería yo. Sí, bueno, por lo menos en los primeros minutos del partido, yo creo que la verdad que lo que hablamos siempre. Jugás de visita, el Slavia Praga juega de local, una caldera, la verdad que el estadio estaba en un ambiente muy hostil, en el sentido de que se les estaban tirando son de las no aficiones consejos que meten barcelonistas, completamente sí, en todo el partido y sentís esa presión. El Barcelona se le complicó de más. Para mí el Barça siempre tiene los argumentos para poder, si viene atrás en el marcador, de lograr empatarlo, pero no se te pueden complicar este tipo de equipos, porque después te enfrentas a equipos con mayor jerarquía futbolística o con una jerarquía parecida a la tuya y terminamos en escándalos bochornosos o en eliminaciones humillantes, como lo ha sido contra el Liverpool, como lo ha sido contra el Inter, como lo ha sido contra muchos otros.
Pero aún así es una victoria muy buena del Barcelona. Sí, fue una victoria bastante buena y fue un fútbol bastante interesante. No sé qué le pasó a Lamine Yamal, pero ahí estaba Fermín. El Barcelona no depende. Ahí estaba Lewan y ahí estaba Olmo. Entonces... El Barcelona jugó de la siguiente manera. Jugó con Joan García en la portería, línea de 4, Valdé, Gerard Martín, Eric García, Koundé. Es interesante cómo ha ido cambiando la línea defensiva del Barça en los últimos años, porque ahora los dos centrales son Gerard Martín y Eric García. En su momento, sí. Y en su momento, la temporada pasada fueron eran Íñigo Martínez y Pau Cubarsí. Sí. Pero ahora cambió completamente. Gerard Martín, que fue uno de los más criticados de la temporada pasada, ahora es un titular. Ahora es un titular. Y eso le iba a preguntar, ¿qué le pasó a Cubarsí? ¿Por qué ya no está? Yo creo que, mire, es la misma competencia interna. Yo creo que lo de Lamine Yamal creo que fue por acumulación de amarillas. Pero además, lo de Cubarsí. Lo de Cubarsí yo creo que va más a... No sé, probablemente yo creo que a Hansi Flick le está gustando más lo que está haciendo Gerard Martín en este momento. A mí me está gustando lo que está haciendo. Eric García también se ha vuelto un inamovible en la central del Barça. Sí me sigue sorprendiendo que Araujo tenga la chance de jugar en vez de Pau Cubarsí. Es que a eso es a lo que iba. Me gustaría, no sé si tal vez, probablemente, no sé si es que estaba tocado o no se sentía bien para poder entrar en el partido del día de hoy. Me hubiera gustado verlo más a él que a Araujo. Araujo pues siempre tiene sus cosas, ¿verdad? El medio campo creo que hoy en día es un medio campo fijo para el Barça. Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López y adelante Rooney jugó y Rooney que es que eso es a lo que voy yo. Gracias a Dios tenemos a Rooney, porque Rooney se ha vuelto un jugador que nos ha demostrado que no dependemos de Lamine Yamal en todos los partidos. Si no está Lamine Yamal, está él. Y es un jugador que me gusta mucho porque me recuerda mucho al Messi joven, siempre lo digo. No porque juegue igual, pero es que tiene esas características. Tiene esas características que Messi tenía en ese entonces. Ese ataque a la ofensiva que a mí me gusta mucho del Barcelona, un juego directo. Es un jugador que le gusta mucho encarar y meterse hasta la cocina para lograr buscar un pase hacia atrás o siempre buscar una jugada para hacerle daño directamente al rival. Y un Robert Lewandowski que pues... El polaco nos da lo que puede y siempre nos deja más de algo, y la verdad que eso se agradece. Hoy nos dejó 2 goles. Porque nos ha apoyado durante muchos estos años que han sido de mucha crisis, y él ha estado ahí. La verdad que se ha vuelto un histórico del Barcelona, si me permiten decirlo. Pero, o sea, el Barcelona yo creo que es uno de esos equipos que tiene 11 jugadores muy buenos, tiene una profundidad de banca muy buena. Pero la defensa siempre va a ser nuestro mayor problema. Esa línea defensiva, es que al momento de querer dejar a todos en fuera de lugar, siempre va a ser algo. Es más que todo siempre tratar de dejar a todos en fuera de juego. Y ya quedó demostrado ante la Real Sociedad, ante el mismísimo Real Madrid, ante el Sevilla, quedó demostrado de que no siempre les va a funcionar, o que los equipos ya les están tomando la medida en ese sentido. Entonces, de hecho, hoy se salvaron un par de jugadas que les Slavia Praga se las ganó. Les ganó la espalda a los centrales. Y solo porque realmente reaccionaron rápido, con velocidad, lograron evitar más llegadas hacia Joan García. Pero en términos generales, una gran victoria del Barça, una victoria que lo acerca a meterse en los primeros 8 lugares y probablemente a poder evitar la fase de playoffs. Hay que ver la última jornada y hay que ver cómo los marcadores le van beneficiando. La tienen sencilla. Van contra el Copenhagen. El ex equipo de Rooney, de hecho. De hecho, sí, es ex equipo de Rooney. La tienen sencilla. Terminamos a hablar un poco de los últimos resultados, sí. ¿No? La Juventus le ganó 2-0 al Benfica. El Chelsea le sufrió contra el Pafos. Miserable 1-0 al Pafos de Grecia, al equipo de David Luiz, si no estoy mal. Y mire, 18 disparos contra 3 del Pafos, 7 al arco y 2 del Pafos. Y fueron como 3 fueras de juego, 2 fueras de juego, una falta, algo así que marcaron. Y sí, o sea, el Chelsea fue contundente, pero no sé. Y el otro equipo que, otro de los equipos que ha sido casi una planadora, bueno, este por lo menos tiene una derrota, que es el Bayern München, que es
qué curioso, ese 5-0 que le propinó el Barcelona, el Barcita en el en la segunda o tercera jornada, si no estoy mal. Todo no se equipara al 8-2. No estamos hablando de hace 5 años, bro, estamos hablando de esta temporada. La cosa es que le ganó 2-0 al Unión Saint-Gilloise. El Bayern Múnich pues está atrás del Arsenal. La verdad que esta fase final va a estar muy interesante, tengo que decirlo. Newcastle ganó de local 3-0. El Atalanta perdió de local 3-2 ante el Athletic. Contra el Athletic Club, que le da vida al Athletic Club para meterse. El Copenhagen empató contra el Napoli 1-1. Galatasaray Atlético 1-1. Liverpool ganó 3-0. El Karabakh le ganó 3-2 al Frankfurt. El Olympiacos 2-0 al Leverkusen. El Tottenham le ganó al Dortmund. Muy buen partido también, 2-0. El Ajax 2-1. Brujas 4-1. Y ya habíamos hablado del Bodo Glimt que ganó 3-1. El PSG perdió. El Real Madrid ganó. El Barcelona ganó. Y prácticamente ese es el resumen de lo que pasó en la Champions. Ahora, pónganle coco, dirían en la radio. El próximo miércoles 28 de enero se acaba la fase de grupos. Y todos los partidos son a la misma hora. 2 de la tarde, hora de Guatemala. Juegan Athletic Sporting de Lisboa, Liverpool Karabakh, Barcelona Copenhagen, Mónaco Juventus, esa va a estar interesante, Ajax Olympiacos, PSG Newcastle, partidazo, Dortmund Inter, partidazo, Napoli Chelsea, partidazo, Frankfurt Tottenham, interesante, Atlético Bodo Glimt, se la va a ir a jugar todo el Bodo Glimt, Leverkusen Villarreal, Arsenal Kairat, el Arsenal debería de pasar por encima del Kairat sin ningún problema, Manchester City Galatasaray, ese va a estar muy bueno también, Pafos Slavia Praga, prácticamente son las peleas de inválidos, Brujas Marsellas, Benfica Real Madrid, Unión Saint-Gilloise, Atalanta y PSV Bayern Múnich. Esos van a ser los partidos para la próxima semana. De hoy en 8 específicamente estamos hablando son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, son 16 partidos más o menos que se van a estar jugando y va a estar bastante interesante. Son 16 partidos que vamos a ver cómo terminan. Entonces, eso es de Reyes y Reinas. Cuéntenos qué esperan ustedes de esta última jornada de la Champions. ¿Creen que su equipo va a pasar? ¿Creen que todavía el Barcelona logra meterse y evitar ese partido extra de desgaste? Y que tal vez el Bodo Glimt y el Galatasaray hacen la épica de irles a ganar a estos dos gigantes también de Europa en sus casas. Cuéntenos qué opinan ustedes. Y así como estos gigantes reciben a otros equipos de baja categoría, lo mismo pasó este fin de semana entre Canadá y Guatemala, pero para eso vamos a hablar con Albert sobre lo que nos dejó el amistoso entre Canadá y Guatemala. Ya fue el primer partido de la nueva generación de patojos en la selección nacional. Rapidito hablemos cómo los vio usted, cómo vio estos patojos que Tena llevó para este amistoso entre la selección de Canadá y la selección de Guatemala. Bueno, quiero destacar más que todo la participación de dos jugadores en específico, dos de los muchachos que yo creo que van a formar parte completamente de este nuevo proceso y que van a ser muy importantes. Uno de ellos es Marvin Ávila Jr. o Titiman Jr. Creo que fue un jugador que entiendo el porqué. Ahora creo que yo tenía fe, yo dije algo vio Tena de ponerlo de titular y yo creo que se lo demostró a los demás guatemaltecos el por qué Tena le dio la oportunidad de ser titular para este partido con selección nacional. La verdad que Titiman Jr. fue un jugador que se adaptó muy bien al esquema táctico de Tena y me gusta mucho el énfasis defensivo que tiene al momento de, por ejemplo, Guatemala no tener el balón, ir y presionar y tratar de provocar el error del rival. Porque yo creo que en varios tramos del partido se vio como Titiman Jr. al momento de que, por ejemplo, Guatemala no tenía el balón, era el primero en salir detrás de Darwin López y presionar. Tratar de hacer esa presión alta, cierto. De tratar de provocar un error en la defensa de Canadá
y que por ejemplo una pelota ahí que tal vez un pase mal hecho o al momento de generar la presión, un Darwin Lom, un Rudy Muñoz y un Oscar Sati provocaron una jugada de contragolpe para poder buscar el arco de Canadá. Eso fue lo que me gustó mucho, porque yo siento que Marvin Ávila Jr. es un jugador polifacético que te puede tanto generar mucho a la ofensiva como a la defensiva. Es un jugador que es habilidoso, pero también es un jugador duro. Es un jugador que a la defensiva te puede llegar a complicar si no estás bien parado, si no lo ves llegar. Matt Evans entra en el segundo tiempo y la verdad que es un jugador que ofensivamente es un animal. Es un jugador que nos ha demostrado el por qué está en el LAFC y por qué hoy en día ya firmó un contrato con el equipo mayor, por qué tiene de compañeros a jugadores como Hugo Lloris, Heung-min Son. Y yo creo que quiero resaltar el cómo nos demuestra la formación que reciben los futbolistas en Estados Unidos. Un jugador muy inteligente, yo creo que es incluso más inteligente que muchos de los jugadores de la Liga Nacional. Sabe cómo retener el balón, sabe en qué momento tiene que disparar, sabe cómo disparar. Tiene una zurda muy bien educada y nos lo demostró ayer, casi un golazo que hace un poquito más atrás un poquito adelante del medio campo, un bombazo que suelta. Pero es por cómo busca el crear oportunidades él solo, cómo creárselas a sus compañeros. Es un jugador que abre muy bien el juego cuando tiene que hacerlo. Y eso creo que a mí me terminó de gustar, porque yo creo que ya nos lo había demostrado un poco con los partidos que había venido jugando con Guatemala. Pero yo creo que ayer ya empezó a ser ese jugador que levanta la mano y que va a ser uno de los indispensables de Luis Fernando Tena para los siguientes 4 años. Ahora no hablemos de cosas tan bonitas, hablemos un poquito de, por ejemplo, Damián Rivera, el jugador juvenil que pues formó parte de las selecciones nacionales inferiores de Costa Rica. Muchos dirán, le quitamos a una joya a Costa Rica. Yo no voy a venirme a comportar como Juan Quinto de Tigo Sports ni como Javier del Sid Meier, de venir y siendo dos hombres ya mayores, venir a somatar a un patojito como que si fuera a saber qué. Yo no vengo a decirle a Damián Rivera, sos un paquetazo o algo por el estilo. Sí vengo a hablar de que yo creo que a Damián Rivera le falta mucho ritmo para poderse sumar a selección nacional. Sí. Es un jugador que venía de 6 meses de no jugar, venía de una lesión. Luis Fernando Tena apuesta por él para verlo, para ver cómo es que está actualmente. Y definitivamente pues no fue de los mejores cambios que hizo Luis Fernando Tena en el segundo tiempo. Se vio que le hizo falta ritmo, idea, también acoplarse al sistema táctico de Tena. Le costaba mucho generar jugadas a la ofensiva. Trató de tener unos 1-1 con el lateral de Canadá, pero no ganó ninguno. Lastimosamente se vio muy limitado, pero es por eso, porque viene saliendo de una lesión, viene de no jugar 6 meses. Cualquier jugador, incluso los que juegan chamusca después de no jugar una semana, al rato ya no juegan igual. Ya no dan la talla. Ya no dan la talla, eso pasa. Y más a un jugador profesional, lo sacas 6 meses de no tener ritmo, de no tener actividad futbolística, obviamente no lo vas a tener al 100, no va a ser un jugador que te va a demostrar grandes cosas. Damián Rivera, eso sí, si quiere formar parte de este proceso de selección nacional para 4 años, tiene que trabajar mucho en su ritmo, tiene que trabajar mucho en su idea futbolística, tratar de volver a ser esa joya que era con Costa Rica, para encaminarse a volver a selección nacional, porque yo no creo que lo vuelva a llamar Tena, por lo menos de aquí hasta que pues lo mire con un mejor nivel en el extranjero. Y hablando de en generalidades, ¿qué sensación le dejó a usted esta selección? Esta pinceladita que dio Tena de la selección, ¿con qué sabor de boca lo deja usted? Necesitamos más caras nuevas y empezar a dejar a ciertos paquetazos, y eso sí son paquetazos que siguen en selección. Por paquetazos me refiero a José Ardón, me refiero a Chema Rosales y me especifico a esos dos. Y no meto a Coca porque Coca creo que es un jugador que todavía tiene que demostrar, pero siento que por lo menos lo que es Ardón tuvo un proceso de 4 años en el que pudo haber crecido futbolísticamente hablando, pero no lo ha hecho. Y no quiso. No es que se no ha lo haya vuelto hecho, limitado. No importa dónde, hoy sí puedo decirlo, no hay dónde lo pongas. Lo pones de defensa central, no hace lo que tiene que hacer como defensa central. Lo pones de lateral, no hace lo que tiene que hacer como un lateral.
tuvo varios 1-1 con el defensor, con el lateral de Canadá. Casi ninguno ganó. En todos le ganó en velocidad el jugador de Canadá. También me queda un mal sabor de boca lo que es el ritmo. Porque como hablamos siempre, el ritmo de nuestra Liga Nacional es el ritmo que se refleja en Selección Nacional. ¿Por qué? Porque nuestra base es la Liga Nacional. Es la Liga Nacional. Exacto. Tenemos que mejorar los campos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un mejor ritmo. Los jugadores que juegan en la Liga Nacional tienen que tener un mejor ritmo si queremos competirle a mejores selecciones como lo es la selección de Canadá. Sí o sí, no hay de otra, no hay. Es increíble que a día de hoy Nicaragua, por ejemplo, que es un país que decimos, vive en dictadura, pero ahí está abriendo canchas. Ahí están dos de las mejores canchas de aquí de Centroamérica. Daniel Ortega viene y le dice a un municipio, ¿no tienes estadio? Pues ahora tienes un estadio. Sí. Acá ni siquiera le hemos cambiado la gramía a la máxima instalación deportiva del país. Ni se lo vamos a hacer, al menos por este año más. Entonces, de 1 a 10, Albert. De 1 a 10, ¿cómo vio a esta selección? Hoy me voy con un 5. 5. Reyes y reinas, ¿ustedes están de acuerdo con Albert? ¿Un 5? Tal vez vayan a ver quienes digan, eso es un 4, eso es un 1. Y 6 lo rescata el tema de los juveniles, pero para mí 5. Recordemos también que le jugó a una Canadá que no tenía también a todas sus estrellas. A nosotros también nos hicieron falta legionarios, pero por lo menos yo, en lo personal, ya no quiero ver a jugadores como lo son José Ardón y Chema Rosales. No dan la talla. ¿Y ustedes qué opinan, Reyes y Reinas? ¿Creen que Chema Rosales y Ardón ya no deberían estar? ¿A quiénes llevarían ustedes a la selección? ¿A quiénes pondrían ustedes como parte de los 11 posibles titulares o de los 25, 22 que tenga Tena para esta nueva selección? Pues esperemos que les vaya mejor en los próximos desafíos que tenga la selección, en los próximos amistosos, y vamos a ver quién más nos llama, porque a ver con quién nos toca los próximos amistosos, porque hay algunos de aquí a cara de junio cuando se ha rumoreado que probablemente sea una selección europea. Esperamos. Corea y Japón nos dijeron thank you next. Entonces se está buscando un rival europeo para la fecha FIFA de marzo. Sería interesante por lo menos ver, aunque sea a San Marino jugando ante Guatemala. A ver qué se concreta. Las dos peores que hay. Y pasando al ritmo que decía Albert, a lo que le da ritmo a nuestro fútbol nacional, pasemos al resumen de la liga, que ya empezó nuestra liga granjera 2026. Arranca el torneo Clausura 2026. Este torneo define quién desciende y quién se queda en Liga Nacional. Ya vimos el torneo pasado que desafortunadamente para los cremas, ellos se quedaron en el último lugar de la tabla de clasificación general y van a tener cuesta arriba en todo este torneo. Tienen que ganar por lo menos 15 partidos para poder garantizar quedarse al menos en la Liga Nacional un año más. Municipal, Mixco, Antigua, Aurora la tienen un poquito más fácil que lo espera Comunicaciones, que quedó en el último lugar junto con Guastatoya, Marquense y Cobán Imperial, que son, digamos, los que van peleando esa parte. Pero Albert nos ha dejado en estos 4 encuentros que empezaron el martes 20 de enero, nos han dejado hasta el momento 18 goles. 4-0, perdón, Xelajú Aurora. Ay, lo siento, mis tigrillos perdieron. Comunicaciones venció a Chuapa, al menos fue un buen inicio para los cremas. Cobán Imperial pencació y morongació al campeón actual 5-1. Y Malacateco hace valer su localía ante Marquense 2-1. ¿Qué le dices a usted, Albert? ¿Será que vamos a ver un torneo donde vamos a ver muchos goles? ¿O va a ser, o tal vez ahorita porque están empezando y están regresando de enero, es que estamos viendo muchos equipos todavía con falta de ritmo y es por eso que se están generando todas esas cantidades de goles? Pues las defensas no están como que muy bien acopladas. Recordemos que hubo cambio de técnicos en algunos equipos, integraciones nuevas. ¿Cómo lo ve usted, Albert?
Yo creo que va a ser un torneo clausura muy cerrado. Va a ser un torneo clausura que va a definir muchas cosas. La verdad que qué bueno por Comunicaciones, porque yo siento que esta victoria por lo menos es el comienzo de un largo y doloroso y tremendo viaje que tienen que pues zarpar para poder salvarse del descenso. La verdad que el resultado del Shell Aurora me sorprendió gratamente porque yo creo que nos demuestra lo que hablábamos con el tema de Comunicaciones. Roberto Hernández simple y sencillamente no fue apoyado como debió haber sido en Comunicaciones, y en Shela creo que le van a dar las herramientas necesarias y aquí para quiero poder... hacer una pausa, porque todo mundo le echaba la culpa a Roberto Hernández el año pasado del declive. No, todo el mundo. No, o sea, pues, todo el mundo, los que son aficionados a eso me refiero con todo el mundo aficionado a los cremas, que entre en el conjunto de aficionados de los cremas. Porque realmente Roberto Hernández demostró que tenía la capacidad. Y ayer con ese resultado, que ojo, Aurora tampoco es un mal equipo, que con ese resultado, recuérdeme y corríjame, creo que no hicieron muchos cambios en la plantilla de este Xelajú Mario Camposeco que terminó. Ganarle 4-0 a Aurora tampoco es fácil. No, y más que fue una Aurora que no se desintegró para nada. La verdad que mantuvo a muchos de sus jugadores para este torneo clausura 2026. Pero yo creo que el esquema táctico de Roberto Hernández le ha caído bien a los superchivos, se han adaptado muy bien a él. Roberto Hernández es un jugador que le gusta mucho darle oportunidad a los jóvenes, y ayer le dio la oportunidad a Claudio de Oliveira, que se vio muy bien en cuanto a la ofensiva del club superchivo. La verdad que va a ser muy interesante ver este Xelajú Mario Camposeco, ver cómo afronta, por ejemplo, Conca Champions. La verdad que estoy muy ansioso de ver cómo va mejorando jornada tras jornada, porque yo siento que con un entrenador técnico como Roberto Hernández, que es un entrenador que como técnico es definitivamente siempre deja su marca registrada en los equipos que ha estado, por lo menos en Malacateco y Xelajú. Lo hizo. Sí. Lo hace muy bien. ¿Van contra Monterrey los Chivos? Sí, van contra el Monterrey. Primero aquí en... Primero en el Sempro. Y después van en el BBVA. Ajá. Hablemos un poquito del Cobán Imperial, la antigua GFC, porque yo creo que es el resultado más sorprendente de la jornada, ¿no? Un Cobán Imperial que fue un equipo muy intermitente la temporada pasada con con Sebastián Vini. La verdad que el equipo de los Príncipes Azules demostró otra cara, se armó de muy buena manera para este torneo clausura, y la verdad que le pasó por encima a Antigua GFC en todos los aspectos habidos y por haber. Defensivamente, ofensivamente, en el mediocampo. La verdad que el equipo de Mauricio Tapia no metió ni las manos en este partido. El 1-0, la verdad que pues es una consolación nada más. Yo siento que el equipo bocatero el actual campeón nacional tiene mucho que replantearse para la siguiente jornada, porque empezar de esta manera, siendo el vigente campeón, tiene que dañar mucho la moral de los jugadores, y la verdad que yo creo que hay mucho que mejorar por parte de Antigua. Y ojo que esta jornada es esta semana, es este fin de semana, y Antigua recibe a Shela. Otro partido que definitivamente se ha vuelto, no sé si decir un clásico, pero sí se ha vuelto un partido constante que nos deja muy buenos espectáculos. Recordemos que se enfrentaron, si no estoy mal, en los cuartos de en las semifinales, si no estoy mal, de la temporada del torneo pasado, si no estoy mal. Creo que sí, porque atrasaron los partidos por Shela. No, le miento, cuartos de final fue que jugaron. Que Antigua perdieron, le gana 2-1 en el global a Xelajú Mario Camposeco, le gana en Antigua y empata, bueno, y Shela creo que... Shela le ganó le gana 1-0 en el Mario Camposeco 1-0 y pierden Shela 2-1. Sí, entonces Antigua. La verdad que va a ser un partido muy atractivo. Y bueno, hablemos de la redención, ¿no? Comunicaciones le gana 3-2 a una Chuapa dirigido por Rafael Oredo, que tengo que decir lo que es. La verdad que Comunicaciones jugó muy bien el primer tiempo. Rafael Oredo es un técnico que le gusta mucho. Sus equipos son normalmente muy a la ofensiva, pero siempre plagados de jugadores jóvenes con un gran nivel. Hoy salieron de titulares Matius Gaitán, Rolando Alcorado,
y Jair Asprilla. Y la verdad que los tres fueron jugadores muy importantes buenos, en el ataque ofensivo de Achuapa, sobre todo Randall Curado, que es un lateral, pero que le gusta mucho ir hacia adelante, y la verdad que es un jugador muy peligroso. Me gustó mucho la vocación ofensiva que demuestra. Y fue un partido bastante cerrado, porque hablamos de un partido bastante cerrado. 2-3. Para mí Comunicaciones jugó los primeros minutos de mejor manera, era un equipo mucho más en la ofensiva. Achuapa no se encontraba mucho en el medio campo, pero la destacada participación de jugadores como Anderson Ortiz, que viene de muchas lesiones, no lo han dejado brillar. Sí. Para mí es una joya que no ha logrado brillar como se debe por las lesiones. Le puso 2 balones. El segundo gol es un golazo, un auténtico pase muy bien ejecutado entre líneas para el cubano, que la verdad que demostró muy buen nivel. La verdad que hoy puedo decir que Comunicaciones tiene una ofensiva que tiene un bonito nivel, dar mucho de qué hablar. Juega muy bien Comunicaciones, en el segundo tiempo se pierde. Como siempre. Y en esos fragmentos de que se pierde es que Achuapa logró hacerle daño. Sí. Y echó gol uno de los desaparecidos de selección nacional, que fue muy importante en su momento. Carlos El Cuilapa Mejía regresa con gol a la Liga Nacional. Un jugador que desapareció por mucho tiempo, estuvo en la primera división con Chiquimulilla, regresa a Liga Nacional con Achuapa y pues regresa de gran manera. Al menos regresa bien. Albert, y nos faltan 2 partidos: Municipal Mitlán, Guastatoya Misco. Sí, antes de eso quería finalizar con el Marquense, con el Malacateco Marquense. Un Malacateco, Walter, que tengo que decirlo, muy bien armado, a la medida, como tiene que ser. Regresó Nelson Andrade del préstamo con Punta Arenas. Se trajeron a un argentino que formó parte del proceso de selección argentina. Jugó, si no estoy mal, en algunos partidos oficiales con la selección argentina. Un Malacateco que está muy bien armado, está muy bien aceitado, muy bien trabajado tácticamente. Y un Marquense que le complica y que viene con la esperanza, y la verdad que se complica con esta derrota, de salvarse del descenso. Con jugadores jóvenes como lo es Elvin Ellington, que la verdad que es un jugador que lo estaba viendo por lo menos los últimos minutos del partido, un jugador muy bueno. O sea, es un jugador que está ganando confianza, pero obviamente eso se gana conforme los minutos. Sí. En general, una buena victoria de Malacateco de local, y la verdad que gran manera de los Toros para empezar este torneo clausura. Ahora sí hablemos de los partidos de mañana. Nos falta Municipal Mitlán, Guastatoya Misco. Prácticamente el interesante ahí va a ser Guastatoya Misco, porque para los que no sabían y los que no viven acá en Guatemala, Misco cumple 500 años este 2026. 500 años de su fundación. Este torneo, precisamente el clausura, Misco lo va a buscar con ansias. Se lo quieren dar a sus chicharroneros acá. Vamos a ver qué pasa, porque Misco va a ir con todo. Guastatoya va a buscar la manera también de poder empezar a escalar puntos en la tabla general. Y Municipal Mitlán, básicamente Municipal tiene. Va a ser interesante porque los rojos van a jugar fuera de su estadio, van a jugar. Y recordemos eso, que juegan una de las 2 jornadas que tienen sanción, y al final se fueron a Santa Lucía, Cotzumalguapa, a ese estadio que es más, parece un chiquero que otra cosa. Vamos a ver cómo enfrenta Mitlán, cómo enfrenta Asunción Mita este partido. Y vamos a ver cómo recibe a Guastatoya a los chicharroneros de los Neto Boys, porque tampoco se la van a poner fácil. Sí, Neto quiere darle a la gente de Misco su trofeo el año en que se cumplen 500 años de su fundación. Pero Pablo Centurione también quiere sacar a Guastatoya del descenso. Exactamente, pero que Neto quiera a que Misco pueda, son otros 20 pesos. Y a que Guastatoya lo deje, son otros 40 pesos, que vamos a ver cómo se desenvuelve este torneo, y principalmente mañana que empieza este partido. Segunda jornada arranca el sábado 24. Vamos rápido porque recuerden que tenemos mundial este año. Entonces todas las ligas, todas las competiciones tienen que terminar en mayo sí o sí. Comunicaciones con Imperial lo recibe Comunicaciones, Marquense recibe a Chuapa, Aurora recibe a Municipal, que va a ser otro partido muy bonito. Mitlán recibe a Guasta, Misco recibe a Malacateco y Antigua GFC recibe a Xelajú Mario Camposeco.
van a estar bastante interesantes. Y el martes 27, un día antes de que nosotros grabemos el siguiente episodio, Cobán Imperial recibe a Marquense. Ojo con esos partidos porque van a estar bastante interesantes. Vamos a ver cómo los jugadores logran aguantar este ritmo, Albert. Porque solo en enero van a echarse literalmente 4 jornadas. Solo en enero van a echarse 4 jornadas. Y eso que arrancaron 2 semanas tarde. Entonces, la verdad que sí. Vamos a ver qué tal. Va a ser muy pesado y a ver qué tanto aguantan el ritmo, porque también hay equipos que van a jugar Conca Champions. Entonces, esto va a estar interesante. Reyes y reinas, ¿qué opinan ustedes sobre nuestra liga granjera? Regresó el que nos da de comer a todos el fútbol el fin de semana, y a los que les da más de tragar, a los de Tigo Sports y a los de Azteca Guatemala. Pinches desgraciados, tienen los derechos de ellos. No todos tenemos Tigo, desgraciados. Entonces, piensen, díganos qué opinan ustedes sobre esto, y gracias por quedarse hasta acá en un episodio más del Deporte Rey en nuestra segunda temporada. Y recuerden, esta temporada vamos a traer más obsequios para ustedes, más videos como la Liga Granjera al momento de Albert que está haciendo, y vamos a ver qué otras cosas empezamos a meter para poder interactuar mucho más con ustedes, porque se vienen cosas muy interesantes en el Deporte Rey. Gracias a todos ustedes y esperamos verlos la próxima semana aquí en el Deporte Rey. Hasta la próxima.